Hablamos de salud en directo América de France 24 y está conmigo, por supuesto, Mar Romero Sala. Mar, bienvenida, feliz mañana de miércoles. Vamos a empezar en Estados Unidos porque el gobierno de Joe Biden propuso disminuir la cantidad de nicotina en los cigarrillos. Le pregunto el objetivo. Buenos días, Raúl. Pues efectivamente resulta que una de las propuestas de Biden en términos de salud es reducir las muertes por cáncer un 25%, un 50% en 25 años. Entonces, una de las propuestas que está impulsando es esta, enfocada en el tabaco. El tabaco es uno de los principales causantes de cáncer en Estados Unidos y además se considera que en ese país y también en el mundo es una de las principales causas de muertes evitables, es decir, de muertes que se podrían prevenir. En total, 480.000 cada año, que son además prematuras. El objetivo de reducir la nicotina consiste en hacer los cigarrillos menos adictivos y hacer así que también los fumadores, o si alguien prueba el tabaco, no se conviertan en fumadores habituales. Las entidades de salud estadounidenses estiman que podrían evitarse así que 33 millones pasaran de fumadores ocasionales a fumadores regulares. Además, recordemos que la nicotina no es lo que produce cáncer, la nicotina es lo que hace que haya adicción al tabaco. Y hablando del cáncer, Mar, entonces le pregunto cuáles son los compuestos que están comprobados, digamos, y estudiados que realmente producen cáncer. Sí, pues vamos a repasar un poco qué contiene un cigarrillo, porque hablamos mucho, ¿no?, de esta relación entre las enfermedades y el tabaco, pero pocas veces la diseccionamos. Se considera que hay centenares de compuestos químicos, hasta miles de compuestos químicos en el tabaco, pero de ellos unos 70 aproximadamente que son o cancerígenos o tóxicos. Empezando además desde la planta del tabaco, ¿no?, que es la que contiene la nicotina, pero es que además también puede contener cadmio, por ejemplo, plomo, dos elementos tóxicos que se pueden encontrar en la tierra donde crece, sobre todo en grandes cantidades, no en pequeñas cantidades, y que se liberan al fumar el cigarrillo. Después, cuando se manufacturan también, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, la amonia, que se añade para que se acelere la manera en que absorbemos la nicotina. Eso también hace que ayude a la adicción. Y también, por ejemplo, estas nitrosaminas, que son unos componentes que se hacen en los procesos de curar y de secar el tabaco de forma natural, que también son cancerígenas. Además, también se añaden azúcares para hacer más apetitoso el producto, que pueden convertirse en cancerígenos cuando entra en combustión el cigarrillo. Por último, al fumar, importante también recordar que lo que fumamos y lo que se libera en el tabaco puede afectar a otras personas que inhalen ese humo. Hay monóxido de carbono, que es un contaminante, por ejemplo, es lo que sale de los tubos de escape del coche, benceno, que se obtiene de hecho del alquitrán, y por ejemplo la acetona, que es lo que usamos para sacar el esmalte de uñas. Importante decir que no es que sea cancerígeno en este caso, pero sí es tóxico en grandes cantidades. Claro, y por supuesto, usted ve todos los componentes de ahí y jamás uno iría al mercado a comprarlo, a comerse, entonces uno se lo fuma y Dios mío. Cambiamos de tema, Mar. Volvemos a hablar de la viruela del mono, porque tenemos que empezar a llamarla de otra forma, le pregunto. Pues todavía no, pero depende de la Organización Mundial de la Salud que se lo está planteando. De hecho, ha recibido organizaciones de científicos que le han hecho estas peticiones para cambiar en base a que consideran que el nombre de viruela del mono puede ser discriminatorio. Hay varios argumentos, empezando por las dos variantes que se considera que existen de viruela del mono. Son como las ramas, se llaman clados, de hecho, y se conocen dos, se identifican como la variante de África Occidental y la variante Congo. Entonces, hace tiempo, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud recomienda que las enfermedades no se nombren por los lugares donde se han encontrado, por la estigmatización que eso podría generar. También piden que no se nombre con nombres de animales, y eso nos lleva a la parte del mono, ¿no?, de la viruela del mono. Claro. De hecho, es poco acertado porque el reservorio no es los monos, sino se considera que son otros roedores, otros tipos de animales. Y además hay otros científicos que han apuntado que puede ser estigmatizador por todo el continente africano, porque además ese término de mono ha sido muchas veces usado de forma denigrante para la comunidad tanto de África como las comunidades afro en el resto del mundo. Claro, Mar, y digamos, ¿quién decide cómo se nombran estas enfermedades? ¿Hay como un departamento o algo así para decir esta enfermedad se llama tal y cual? Pues digamos que inicialmente no se nombraba a quienes la descubrían, claro, pero con el tiempo se ha intentado regular. Ahora, de hecho, sí, hay un Comité Internacional de la Taxonomía de los Virus, que eso se encarga solo de los virus, no de las enfermedades, de los virus, para nombrarlos. Y luego también hay una clasificación internacional de enfermedades y la OMS que se encarga de nombrar el resto de las enfermedades. Vamos a repasar una serie de ejemplos para ver cómo ha funcionado a lo largo también de los últimos años. Por ejemplo,
El ejemplo del ébola. Eso fue nombrado por quienes lo descubrieron y le pusieron el nombre del río que pasa por uno de los pueblos donde se aisló el virus por primera vez. Entonces, ahí contraviniendo esas recomendaciones que existen actualmente. Luego, con el SIDA, por ejemplo, recordemos que el VIH y el SIDA, tanto el virus como la enfermedad, llegaron a llamarse el cáncer de las personas gays o 4H, porque lo contraían homosexuales, hemofílicos, haitianos y consumidores de heroína. Nombres totalmente estigmatizantes y discriminatorios, hasta que en Estados Unidos decidieron nombrarlo pues el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, que es un nombre puramente descriptivo y es el que ha quedado hasta ahora. Después, también en 2013 hubo críticas por el MERS, una de las enfermedades respiratorias, porque viene de Middle East, de Medio Oriente, y ahí también se contravenía esa decisión o esas recomendaciones de la OMS de no nombrar así, pero igualmente pues este comité de la taxonomía de virus pues, lo llamó así. Y un último ejemplo, algo que hemos visto con el COVID-19, ¿no? Una nomenclatura que decidió la Organización Mundial de la Salud, es una abreviación del nombre de la enfermedad y que también pues, se tomó rápidamente esta decisión para evitar que siguiera llamándose el virus de Wuhan o la neumonía china, claro, por ejemplo, etcétera. Entonces, bueno, recordar que cómo se nombran las cosas importa, nombrarlas hacen que exista y pues así seguimos hoy en día. Vamos a ver entonces si cambia el nombre de estas enfermedades y para que no se creen estigmatizaciones, ¿no, Mar? Muchísimas gracias como siempre por toda la información. Nosotros pasamos a saludar